Decían por ahí que la política y el narco de pronto se encuentran en un abrazo mortal. Esto nunca ha sido más cierto que hoy día. Máxime con la propuesta que se está dando desde los Estados Unidos para considerar a los cárteles de la droga como objetivos terroristas. Hoy vamos a explorar esta compleja relación entre México y Estados Unidos en la lucha conjunta contra el tráfico del fentanilo, una droga cuyo consumo ha aumentado en un alarmante 300% en los últimos años, generando, al menos el año pasado, más de 100,000 muertes allá en la Unión Americana. Vamos a examinar las implicaciones de esta medida en la dinámica de la lucha contra el narcotráfico, así como también el preocupante tráfico de armas, en donde más del 70% de las armas que matan gente aquí en México, que están inmersas en esta guerra del crimen organizado, vienen del otro lado del Río Bravo. Buenas noches, mi nombre es Luis Cárdenas. Esto es Contracara. Comenzamos. ¿Qué ha hecho ese senador para evitar que se vendan las armas de alto poder en las armerías y hasta en los supermercados de Estados Unidos? Porque el 80% de las armas de alto poder que utilizan las bandas de la delincuencia en México las adquieren en Estados Unidos. Y no hay ningún control. ¿Qué ha hecho este senador? No sé, pero hay algunos senadores que hasta reciben dinero para sus campañas de las fábricas de armamento en Estados Unidos. Me aclarar, esto ya no se trata únicamente de un problema de drogas. Podemos vivir con un problema de drogas. Esto es un problema de envenenamiento masivo de los ciudadanos de Estados Unidos y los carteles son los directamente responsables. Mis preguntas para usted son las siguientes. ¿Por qué rechaza la ayuda de los Estados Unidos? ¿Por qué protege a los carteles? Ellos son tu enemigo y los Estados Unidos son su amigo. Lo único que busco es el éxito de México y una mejor vida para el pueblo mexicano. Híjole, hay tiro. Hay tiro. Al menos entre algunos legisladores republicanos y demócratas y el presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, esta noche yo creo que va a haber mucha gente que se va a ofender. Y va a haber gente que va a sentir que estamos siendo vendepatrias y otros que van a decir que no podemos permitir que venga una intervención. Y recordaremos pues historias como de los niños héroes. Seamos francos, vamos a tomarnos un té de tila, vamos a calmarnos y a entender que lo que vamos a discutir el día de hoy no necesariamente tiene que ver con una invasión. Sí, no necesariamente, puede haber quien lo lea así. Hay un problema que está azotando a México y a Estados Unidos. Y es que si bien dicen que México es el trampolín de las drogas a Estados Unidos, pues Estados Unidos es la alberca, ¿eh? O sea, no es nadita menor. Si aquí en México somos trampolín, allá son la alberca. Y a partir de ahí tenemos que entender la bronca en la que estamos metidos. ¿Cómo le vamos a hacer para combatir el flagelo del narco? ¿Será que la propuesta de que los cárteles sean objetivo terrorista y de que los militares mexicanos y militares estadounidenses trabajen en conjunto para erradicar el problema no suena tan mal?
¿Cómo vería usted de pronto que un Black Hawk estadounidense disparara un misil en Jalisco, por ejemplo, contra un cártel de la droga? Interesante, ¿verdad? Pues eso puede pasar. Eso podría pasar si se aprueba esta iniciativa estadounidense. Me llama la atención porque más adelante lo vamos a platicar a detalle, pero no es un asunto en donde México da o no da el permiso, ¿eh? Si esto se decide de forma unilateral por los Estados Unidos, cosa que se ve dificilísima y que francamente no está en el escenario, pero si esto pasara, pues no depende necesariamente de los permisos o no permisos de la República Mexicana. El presidente López Obrador ha declarado de alguna u otra manera un tiro, un enfrentamiento político contra los legisladores republicanos. Para el presidente López Obrador la cosa quizás es un poco más maniquea, pero pues no es así. Hay demócratas que ya están en contra de la estrategia del presidente López Obrador. Tal es el caso de este legislador demócrata, Bob Menéndez, que hace unos días se lanzó fuerte contra la política mexicana de los abrazos y no balazos. Mire. President López Obrador talked about when he took office about kisses, not bullets. Well, that's not working too well. The reality is, along the border communities, it is the cartels that run the border communities, not the government of Mexico. Mexico has a responsibility, first and foremost, to its own citizens to establish safety and security within its own territory, and to those who visit its country as well. And so we need to up dramatically in our engagement with Mexico. It can't be all about economics. It has to be about safety and security as well. And I am afraid that we are headed in the wrong direction in Mexico on that and on democracy questions as well. A ver, esto va subiendo de tono. Hay mucha gente que lo está minimizando, pero evidentemente no es algo menor. El canciller Marcelo Ebrard, allá en Washington, juntó a todos los cónsules y al embajador Esteban Moctezuma y clarito, dijo, hay que actuar, hay que cabildear, hay que defendernos. Al mismo tiempo hay buenas noticias. Viene una campaña de prevención sobre el tema, viene también un acuerdo en torno al manejo de las armas y a la venta de armas allá en los Estados Unidos, una ley ejecutiva también firmada por el presidente Biden, de la cual hablaremos más adelante. Pero esta es la versión del gobierno mexicano. Este también es el discurso que está permanente en torno al atropellamiento yanqui, a la invasión estadounidense. También tenía que aprovechar el canciller pues, para llevar un poquito de agua política a su molino. A fin de cuentas, corcholata eres. Escuche. Vamos a permitir que quieran atropellar a México. Compañeras, compañeros, de ninguna manera. Lo que está diciendo estos señores es que es invadir a México. O sea, si no reaccionamos, pues, entonces, ¿qué necesitamos para reaccionar? ¿Que lo hagan? Tenemos que decir, no, señor, aquí no se va a poder eso. Primero porque no es cierto, no, es falso lo que ustedes dicen. Las bajas las hemos puesto nosotros. Ustedes no tienen 75 bajas por ese número de toneladas. ¿Qué tal si México no hubiese hecho nada, como dicen ustedes? ¿Cuántos miles de jóvenes de Estados Unidos estarían muertos hoy? Nosotros sí hicimos algo y estamos haciendo algo. Y otra, México no quiere permitir que crezca el consumo de fentanilo en nuestro país, porque esa es la otra. Bueno, para platicar de estos asuntos, de lo que representa que los cárteles de la droga fuesen objetivos militares para los Estados Unidos, tengo en una videollamada, y le aprecio mucho, al coronel retirado del ejército estadounidense. Él es el coronel Eric Rojo. Coronel, un honor poder platicar con usted. Gracias por regalar estos minutos para Contracara. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola Luis, un gran gusto estar con ustedes desde aquí de Maine, con medio metro de nieve afuera de wow. la casa de ustedes, pero disfrutando la compañía de ustedes. Al contrario, coronel, muchísimas gracias. Cuídese del frío, si no luego las gargantas terminan ahí por acabar afectadas. Oiga, dígame algo. ¿Qué pasa cuando los Estados Unidos designan una organización terrorista? O sea, el ejército lo tiene ya como un objetivo. ¿Qué pasa con su experiencia en el marco del ejército cuando alguien es designado terrorista o una organización es designada terrorista?
Es como todo político, es algo complicado, es una cuestión de ley. El Congreso ofreció una ley en 2021 designando o dándole al secretario de Estado la capacidad de designar a los carteles mexicanos como grupos terroristas. El punto principal aquí es que tenemos que aclarar, el terrorista es un criminal. Okay. Las intenciones de los criminales varían de muchas formas. En México existe el problema de que las actividades de los terroristas afectan la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, la ley dice que aquel individuo o aquel grupo que represente un riesgo a la seguridad nacional es designado terrorista. Ok, ahora, cuando es designado terrorista, se convierte en un objetivo militar, coronel, y esto lo digo por lo que en México está pensándose casi como una invasión, como si estuviéramos retomando el siglo XIX y llegaran de pronto los Marines estadounidenses a desembarcar en Veracruz o entraran, no sé, los Rangers a la frontera norte de los Estados Unidos mexicanos con los Estados Unidos. O sea, específicamente, ¿qué es lo que se hace? Es algo similar a lo que puede pasar, no sé, en un Afganistán, en una guerra del Medio Oriente, cosas por el estilo, porque aquí pues se ha vendido mucho esa narrativa, coronel. Claro. Y digo, y leyendas no faltan, pero es muy complicado. Aquí en este caso, la consideración, políticamente, es sencillamente una alerta a México, es decir, pon tu casa en orden, ayúdanos, trabajemos juntos para no tener que intervenir. Pero en el momento que se designa un grupo terrorista, Estados Unidos se toma el derecho de extraterritorialidad. Y en este caso no sería una invasión al país, pero probablemente lo que llamamos militarmente acciones de cirugía precisa. Y digamos, por ejemplo, cuando el cartel de Jalisco hace un par de años salió a desfilar con gente con armamentos y carros blindados, uniformes y demás, lo vi muy interesante, pero como piloto de helicóptero de combate yo dije, con 2 pases de dos Apaches se les acaba el ejército. Es todo lo que hay que hacer. Sencillamente algo que el ejército mexicano no ha podido o no le han permitido hacer para suprimir la arrogancia de estos grupos. Vamos a suponer que pasa algo así. Sale el cártel Jalisco, sale algún cártel de la droga y se puede ubicar en dónde está su laboratorio, en dónde está su toma clandestina. Se podría eliminar, como nos dice, a través de un bombardeo, de un misil, de un helicóptero con inteligencia militar. ¿Hoy día hay inteligencia militar estadounidense en nuestro país, coronel? Voy a decir, sin tener conocimiento oficial, que sí, porque siempre lo ha habido. Claro. Y siempre ha habido cooperación entre las autoridades mexicanas, la DEA, y hay actividades que se han llevado a cabo patrocinadas por Estados Unidos, pero ejecutadas por las autoridades mexicanas. Como se dice en México, se avienta la piedra, pero se esconde la mano. No es lo mismo que sea la DEA la que está actuando a que ya sea el Pentágono, ¿no? ¿O es parecido, solamente que nunca nos hemos dado cuenta? Porque pues sí cambia, ¿no? O sea, que sean los agentes de la DEA a que ya sean pues los agentes militares. Ese es el mundo ideal, donde realmente la cooperación sea algo que lleve a poder ejecutar las acciones necesarias para realmente desmantelar o destruir estos grupos, sin que realmente sea necesaria una acción directa, militar o paramilitar de Estados Unidos. Digo, puede ser, como lo comentabas, hoy en día puede ser un dron donde no hay una sola persona, sino sencillamente se identifica el laboratorio, se identifica el grupo donde están y un dron puede hacer desastre completo con estos grupos.
Pero volvemos, es una cuestión extraterritorial si Estados Unidos decide que es necesario actuar unilateralmente, que esperamos que no sea el caso. Y creo que esto es clave, y lo digo sin un afán patriotero, sin un afán chauvinista, sin estos afanes que de pronto se dan en la política mexicana y en la política estadounidense también. Si Estados Unidos tomase la decisión de manera, dice usted, unilateral, pues no es para pedirle permiso a México, ¿no? O sea, porque de pronto escucho al Senado que dice, no vamos a permitir que los soldados estadounidenses entren a territorio, pero si se decide es de manera unilateral, o sea, no se le va a pedir permiso al país, no estamos en ese escenario, somos socios comerciales importantes, tenemos una gran relación, pero si esto pasara en un remoto escenario, no es de pedirle permiso a López Obrador o al Congreso mexicano, lo entiendo así, es una decisión extraterritorial que toma la Unión Americana y que ya la ha tomado en algunos otros ejemplos en el planeta, entiendo. Así es. Yo diría que si llegamos a ese extremo, que realmente es un extremo, se le mandaría una nota al presidente de México unos minutos antes del golpe, sencillamente para decirle, oye, aquí vamos, no nos estás ayudando, no estás haciendo lo necesario para que no tengamos que intervenir. Lo que se está buscando es no tener que intervenir, no buscar intervenir, pero las drogas que están viniendo de China y pasando por México, aquí en Maine solito se murieron como 1,500 jóvenes por las drogas contaminadas. El problema de las drogas es nuestro y no lo podemos resolver de un día para otro porque siempre hay gente débil que tiene la necesidad o la curiosidad de tomar drogas y ese mercado no se acaba. Entonces, pero tampoco podemos dejarle cancha libre a que puedan seguir metiendo veneno al país. ¿Qué debe pasar, perdóneme, para que una situación así se dé? O sea, ya nos explicaba, es una iniciativa, tiene que pasar en el Congreso, pero aún así, aunque pase en el Congreso, no estamos hablando de un objetivo militar inmediato o de un golpe en este escenario que se diera en Jalisco, por ejemplo, un bombazo, algo por el estilo. O sea, todavía tienen que pasar muchas cosas. Aunque esto pasara en el Congreso, ¿qué más tendría que suceder, coronel? El presidente de Estados Unidos, como ejecutivo, es la única autoridad para llevar a cabo la ejecución de cualquier ley fuera del territorio americano. Entonces, el Pentágono no puede recomendar, el Senado, el Departamento de Estado puede recomendar, pero solamente se llega a hacer con la autorización directa del presidente. Ok, o sea, tiene que venir directamente del presidente de los Estados Unidos. Y ahora hay pues distintos presidentes, hay distintos temas en torno a la manera como han combatido este flagelo los presidentes. Hoy, ¿cómo se ve el combate desde Joe Biden? Porque si bien es algo político, creo que tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo. Hay también desde el ala republicana, un poco más simpatizante de Donald Trump, por decirlo de alguna forma, pues quien dice, tendríamos que intervenir, tenemos todo para intervenir, es por el bien de los Estados Unidos, es para evitar que esto continúe sucediendo. ¿Cómo ve usted el panorama ahí en ese sentido, desde su trinchera como un ex coronel del ejército estadounidense en las narrativas chocantes allá en Estados Unidos? La narrativa principal ahorita desde el punto de vista político es el desastre que está en la frontera, donde los centroamericanos y bueno, creo que son 115 nacionalidades que están invadiendo Estados Unidos usando a México como trampolín y de paso viene el contrabando, vienen las drogas, el tráfico de dinero, el tráfico de armas y no se ve que México esté haciendo gran cosa. Y no digo gran cosa porque recientemente se anunció que hubo una incautación de una gran cantidad de droga, pero aún así no se ve que México esté ayudando a Estados Unidos en una forma real. Eventualmente, políticamente, el presidente Biden ha demostrado gran debilidad desde el desastre de Afganistán, ha demostrado falta de voluntad política de poner orden en la frontera. Así es que digo, hoy sí, como se dice, ¿sí? Mi bola de cristal está muy nublada. No puedo predecir qué es lo que vaya a suceder
excepto de que él tiene mucha presión de Arizona, de Texas, principalmente, donde son los principales cruces, que se haga algo. Ahora, aunado a esto, para sumarle todavía un poquito más, Biden acaba de firmar una ley controvertida también en torno al control de armas. ¿Cómo se ha visto esto allá en los Estados Unidos? Máxime, bueno, pues con esta política y con este discurso que viene desde México en torno a que las armas son el problema del tráfico de drogas, coronel. Lo que acaba de hacer el presidente creo que es una buena noticia, reforzar la necesidad de los antecedentes de todos aquellos que compramos armas. Porque muchos de los que tienen armas no pasan bien los antecedentes y de ahí vienen las tragedias. La refuerza y esto ha sido bien visto, inclusive para quienes compran armas, puede ayudar a frenar el tráfico de armas de los Estados Unidos hacia México, coronel. Debe de poder. Aquí lo que se puede hacer es controlar quién compra, especialmente lo que se llaman las compras hormigas en la frontera, pero al mismo tiempo, ¿qué está haciendo México para controlar su frontera de que no pasen las armas? La frontera es porosa. Mi esposa mandó el menaje de casa nuestro, lo iba a mandar por Matamoros, y nos hablaron de allá y dijeron, no. La frontera está controlada en ambos lados por los carteles. Así es que tuvimos que gastar el doble de dinero para venir por El Paso, porque si no a los carteles no les gustaba nuestro homenaje, iba a ser un chantaje de $40,000. Y ahí no había autoridad mexicana que los parara. Vamos a seguir muy de cerca el tema. Qué lamentable que haya tenido que vivir esto, coronel, pero bueno, pues vamos a seguir muy de cerca el tema. Y cerrando con este asunto, ojalá que se pueda dar un entendimiento de cooperación, inclusive entre autoridades militares en los Estados Unidos y en México. Hoy vemos mucha cerrazón con respecto al tema, pero también hay que tomar en consideración que falta un año para la elección, tanto en Estados Unidos como en México. Aquí habrá otra presidenta u otro presidente, allá habrá otro presidente o quizá Biden vaya a continuar y seguramente lo que va a continuar pues va a ser este gran debate. Me imagino 2024, el siguiente año, la elección presidencial, este será uno de los puntos clave. ¿O me equivoco? ¿Cómo lo ve? Creo que en la narrativa estadounidense esto importa mucho. Tienes razón, y va a ser parte de la narrativa de la campaña presidencial, sea quien sea el candidato de ambos partidos. Hay gente que no quiere que Biden sea, hay muchos republicanos que no queremos que Trump sea el candidato, queremos a alguien fresco, pero los problemas de seguridad nacional no van a cambiar. Esperemos que de aquí entonces se haya encontrado una resolución constructiva para ambos lados. Ojalá que así sea. Es el coronel del ejército estadounidense, ya en retiro, Eric Rojo. Le aprecio mucho que nos haya regalado estos minutos aquí en Contracara. Coronel, muy buenas noches. Gracias. Gracias. Vamos a continuar con más de este tema después de la pausa. Esto es Contracara. Seguimos con mucho más. Súper controversial el tema. Seguimos aquí en Contracara. ¿Qué opina usted? Escríbame por favor en @LuisCárdenasMX. Estoy en todas las redes sociales o en @Heraldo Televisión en todas las redes sociales. Escríbanos, díganos si está a favor, si está en contra. Lo que acabamos de escuchar del coronel Eric Rojo no es nadita menor. A ver, no se trata de estas invasiones al estilo niños héroes, de que van a desembarcar en el puerto de Veracruz los Navy SEALs y van a tomar la Ciudad de México y pondrán la bandera en el Zócalo. A ver, vamos a calmarnos. No va por ahí. Hay que aceptar algo. No se está haciendo lo suficiente, ni en Estados Unidos ni en México en el combate al crimen organizado. Esta es la directora de la DEA, es Annie Milgram, que señala lo siguiente y le pide a México hacer más. Escuche.
we believe Mexico needs to do more to stop the harm that we're seeing. As I stated, what we're seeing is that these two cartels in Mexico, the Sinaloa and the Jalisco cartel, are dominating and controlling the entire global supply chain of fentanyl, and they're operating throughout Mexico. The Sinaloa cartel, we believe, is operating in 19 of 32 Mexican states, and the Jalisco cartel is operating in 23 of 32 Mexican states. What we know is that Mexico in the past worked relentlessly from 2012 to 2015 to disrupt one of the most violent criminal networks in Mexico, the Zetas, and they were effective at dismantling that cartel. We want Mexico to do the same thing here, to make their top operational priority also to defeat the two cartels that we believe are responsible for the fentanyl as well as the methamphetamine that is responsible for the loss of American lives today. Para mí es un privilegio, un verdadero honor poder robarle unos minutos al exagente de la DEA, coordinador territorial, que estuvo en varios operativos y con quien ya hemos platicado en otras ocasiones. Él es Mike Vigil. Gracias, Mike, por tomar esta comunicación. Muy buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien, Luis. Muchas gracias por tenerme en su programa, pero te estaba escuchando y tienes toda la razón de lo que estabas diciendo. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias, Mike Vigil. Yo quisiera que comenzáramos, si me permite, preguntando qué es el fentanilo en particular. O sea, porque hay inclusive la creencia en México de que la gente va y está buscando el fentanilo en particular, pero también hay una contaminación del fentanilo en otras drogas, por ejemplo en la cocaína a la que le ponen fentanilo y la hacen mucho más adictiva. Es un asunto bien complejo y que además hay que decirlo, también empieza por un problema con las farmacéuticas allá en los Estados Unidos. Empecemos por ahí, si le permite. ¿Qué es el fentanilo? ¿Cómo se está moviendo el fentanilo allá en los Estados Unidos y cómo terminamos en este problema? Bueno, fentanilo se utiliza aquí para mermar el dolor que se atrae a cirugías, enfermedades así graves, Luis, pero el fentanilo es muy peligroso porque 2 miligramos de fentanilo puede ser un sobredosis y causar la muerte de una persona. Entonces, los precursores ANPP y NP que produce China viene en buques a los puertos marítimos de México, por ejemplo, Lázaro Cárdenas en Michoacán, Manzanillo en Colima, Veracruz, y entonces llega a manos de los carteles. Y muchas veces, Luis, hablan de laboratorios, pero los laboratorios en México que usan los carteles, y no nomás son el cartel de Jalisco Nueva Generación ni Sinaloa, pero hay otros más que producen fentanilo. Entonces lo producen en una tina metal y mezclan los químicos así hasta con una pala. Y la entrada de México de fentanilo entra por los puertos legítimos. Por ejemplo, el principal es Tijuana, San Diego, y el epicentro son los condados de Imperial, de San Diego, y luego de ahí se van a otras partes distintas de los Estados Unidos. Entonces, es un problema muy grande aquí en los Estados Unidos, solo que el enfoque ahora aquí en los Estados Unidos es más fentanilo, y luego los carteles, Luis, como dices, están mezclando fentanilo con heroína, metanfetamina, marihuana y otras drogas, solo que eso es lo que... Para poderlo entender, porque de entrada nuestro gobierno, de pronto en algunas imprecisiones, señalaba: no es cierto que producimos fentanilo en México. Pues ¿cómo no? Producimos fentanilo en México y se puede producir prácticamente en cualquier lugar. O sea, ya nos decía usted, o sea, se hace en una tina, es relativamente sencillo hacerlo. Y creo que este asunto de que el fentanilo no es como otra droga, no es como que va el drogadicto
a buscar fentanilo per se, sino que va a buscar la heroína que tiene fentanilo, la cocaína que tiene fentanilo, la marihuana que tiene fentanilo. Es un asunto muy complejo. Entiendo que además ha sido muy fácil para los cárteles poderlos pasar de México a Estados Unidos, pues debido a que con una cantidad menor se puede hacer mucho daño. Es muy difícil de detectar. ¿Por qué ha fallado el gobierno estadounidense en tratar de frenar que pase el fentanilo hacia los Estados Unidos? ¿Por qué no hay grandes decomisos como sí los había de algunas otras drogas? Mike Vigil. Sí, se trata de esto como dices, Luis, que el fentanilo lo pasan en pastillas. Entonces no existe el bulto, por ejemplo, el volumen que vas a encontrar cuando pasan toneladas de cocaína o toneladas así de marihuana. Entonces es más fácil para esconder el fentanilo. Entonces, como digo, la mayor parte entra por los puertos así terrestres y aparte de eso los ponen en pastilla, así como si fuera otra cosa. También mucha gente no sabe que están utilizando fentanilo. Y aquí en los Estados Unidos, yo sé que los republicanos dicen muchas cosas, Luis, pero no hacen nada para tratar de mermar la drogadicción aquí en los Estados Unidos. Yo he visto en varias ocasiones que los republicanos vienen a diferentes ciudades, hablan del problema, pero nada de soluciones. Aparte de eso, atacan a México, diciendo que la violencia en México, pero no hacen nada para controlar las armas de fuego aquí en los Estados Unidos. Y si están tan preocupados de la violencia, entonces deben de actuar, pero no quieren controlar las armas porque esta Asociación Nacional de Rifles les da bastante dinero para sus campañas políticas. Ha venido ahora una propuesta justamente desde el ala republicana que pues en una de esas empieza a ser apoyada también por algunos demócratas. Mike Vigil, le pregunto, esta controversia, designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Cuando vemos lo que están haciendo, y usted lo sabe muy bien, pues alguien podría catalogarlo por sentido común como actos terroristas. Pero el hecho de que los estadounidenses, de que el gobierno los considere células terroristas, cambia bastante la jugada. ¿Qué pasa si esto llega a concretarse? Sé que es muy difícil, pero ¿qué pasaría? Aquí en México ya estamos pensando que van a llegar y que nos van a invadir y que van a tomar casi que el castillo de Chapultepec, Mike Vigil, y creo que tampoco la cosa va por allá. ¿Qué nos dice sobre esta propuesta? Luis, yo he escuchado a mucha gente, incluyendo agentes de la DEA, que dan entrevistas en estas noticias de Fox. Entonces dicen que si el gobierno va designando a los carteles así como terroristas, que esto va a cambiar todo. Y no es cierto, Luis. Esta designación en realidad es más o menos simbólica. Número uno, si van designando a un grupo terrorista, la única cosa que permite que el gobierno de los Estados Unidos vaya congelando cuentas bancarias en los sistemas financieros aquí en los Estados Unidos, no afuera, nada más aquí en este país. Número dos, esto sancionará a ciudadanos que hacen negocios controlados por, en este caso, de los carteles. Número tres, entonces tratan de prohibir la entrada de miembros de los carteles a los Estados Unidos, pero los líderes de los carteles nunca van a entrar a los Estados Unidos
porque tienen órdenes de captura acá. Es todo lo que hace la designación de terrorista. Entonces, esto no tuviera impacto a los carteles de México, porque los carteles están ganando billones de dólares. Entonces, tuviera un poquito de impacto si tuvieran negocios o algo así, por ejemplo, que estuviera dando dinero a diferentes grupos en África o algo así, que tuvieran que parar eso, pero los carteles no tuviera ningún impacto en realidad, y eso se necesita, esa designación, y aparte de eso va a dañar las relaciones más de lo que están con México. A ver, aquí hay un tema bien importante que quisiera preguntarle, Mike Vigil. Cuando usted estuvo en operaciones aquí en México, cuando operó en gran parte de Centroamérica, pues gran parte del trabajo es con militares. Usted trabajaba como agente de la DEA con algunos elementos militares. Sin embargo, hoy en los Estados Unidos, bueno, pues es una nación poderosísima y tiene muy bien definido el objetivo. Los militares tienen otro objetivo en particular. Quien empieza a plantear que sea esto, el combate a los cárteles, un asunto de militares estadounidenses con militares mexicanos, pareciera que va dejando fuera a agencias como esta, ¿no? Como la DEA, agencias a final de cuentas de civiles, una militarización en la lucha contra el crimen organizado. Y eso es lo que a muchos preocupa o nos preocupa. ¿Pasa así? ¿Los militares estadounidenses, el Pentágono, hoy día opera o tiene información o trabaja como trabaja la DEA en países como México? Bueno, Luis, cuando yo trabajaba, por ejemplo, en América Latina, sí trabajábamos en ocasiones con los militares, pero normalmente eran con la Policía Nacional, en mi caso con la Policía Judicial Federal. Entonces, yo sé que están diciendo que los militares, pero los militares se tratan de esto, que ellos están entrenados para pelear guerras. Para matar. No son investigadores. Y ellos como militares nos enseñan para usar fuerza, una fuerza masiva. Y por eso muchas veces cuando pones a militares a pelear o hacer cosas así que debe de hacer la policía, entonces vas a tener muchas violaciones de derechos humanos. No son investigadores, entonces necesitas la policía, una policía así civil que pueda investigar, y si necesitan, por ejemplo, a los militares o las Fuerzas Armadas como apoyo en ciertos operativos, pero yo no creo en eso de utilizar nada más los militares. Y aparte de eso, Luis, mucha gente dice, los militares, pues los carteles no tienen una luz o un tatuaje aquí que dice miembro del cartel, que va a ser fácil para los militares identificarlos. Eso se trata de investigaciones, se trata del desarrollo de informantes, se trata de muchas cosas. Entonces, para mí, los militares no son adecuados para este tipo de trabajo. Sin embargo, aquí en nuestro país los tenemos haciendo ese trabajo. Aquí en México son los militares los que hoy día ya combaten al 100% el crimen organizado. Disolvimos la Policía Nacional o la Policía Civil, lo que antes era la Policía Federal. Usted está muy al tanto de todo esto. Y lo escuchábamos hace un momento de Ann Milgram, de la directora de la DEA. Si no queremos trabajar con militares, porque coincido con todo lo que dice, están entrenados para una guerra. Hace un momento platicábamos con Eric Rojo, coronel del ejército estadounidense, ya retirado, y nos decía, bueno, a ver, militarmente hablando, yo veo unos vehículos del cártel Jalisco Nueva Generación, mando un helicóptero y los deshago, ¿no? Pues, a final de cuentas, entrenamiento militar. Pero si no estamos trabajando con los civiles, si no estamos haciendo las cosas con la DEA, si hoy día tenemos tanta reticencia a poder cooperar con los Estados Unidos,
Pues ojalá que esta no vaya a ser una salida fácil de algunos estadounidenses, de algunos republicanos, máxime con la elección que se viene el siguiente año. ¿No estamos haciendo lo suficiente, Mike Vigil? ¿O sí estamos haciendo lo suficiente? ¿Podríamos hacer más? ¿Podríamos cooperar más entre ambas naciones? ¿Cómo ve ese escenario? ¿Nos falta trabajar? Sí, ahora Luis, en una manera muy trágica, no se está trabajando muy bien entre los Estados Unidos y México. Ahora que se detuvo a Salvador Cienfuegos, el ministro de Defensa, bajo de la administración de Peña Nieto, entonces se rompieron mucho las relaciones bilaterales en el ambiente del combate de droga y limitaron mucho lo que puede hacer la DEA y otras agencias federales que trabajan en México. Entonces, eso ha fracasado y luego esto de que para mí es un teatro político de lo que están diciendo los republicanos de atacar o invadir a México, que nunca va a suceder. Pero es pues el teatro político de ellos, porque es todo lo que hacen, no salen con ninguna política que va a beneficiar a los Estados Unidos. Todo es teatro. Entonces, siempre podemos hacer mucho más en el ambiente del narcotráfico. Obviamente, lo que impacta en México o los Estados Unidos va a impactar a ambos países. Entonces, por eso necesitamos de trabajar en una manera muy estrecha. Por ejemplo, el intercambio de información. Como estamos hablando de organizaciones transnacionales, entonces necesitamos de colaborar, no nomás entre México y los Estados Unidos, pero con muchos países, especialmente en América Latina, en Europa. Y aquí en los Estados Unidos necesitamos de reducir la demanda. Necesitamos de enfocarnos en reducir la demanda y el consumo de droga. Y aparte de eso, controlar las armas que están causando bastante violencia en México, pero no nomás en México, Luis, pero aquí tenemos tiroteos masivos casi todos los días en los Estados Unidos, y los republicanos que hablan tanto y es puro teatro, como te digo, entonces eso está causando problemas en ambos países. Y lo que digo yo, que los republicanos deben de cambiar su nombre a los repugnantes. De plano, de ese tamaño. Oiga, pero los republicanos, bien que mal, van avanzando, ¿no? ¿Cómo sería una relación más, pues, con ese pulso que tiene, con esta visión que tiene usted, Mike Vigil, con esta sensación, con el verlo todos los días, si van avanzando como siguen avanzando los republicanos? Porque pues no es menor, las propuestas empiezan a ser cada vez más serias, más avanzadas, más duras, más radicales, y el trumpismo, por desgracia, pues parece que va creciendo y que sigue teniendo alguna fuerza allá en los Estados Unidos. Ya veremos, también allá están en campaña, también allá van a renovar presidente si es que Biden decide no buscar la reelección, y si busca la reelección, pues a ver si la puede llegar a ganar. ¿Cómo ve esa narrativa de los republicanos cada vez más radicales? ¿Cómo me dice usted que les debemos de decir a los republicanos? ¿Los repudiados? Repugnantes. Los repugnantes. Se trata de esto, Luis, que tiene toda la razón. Hay algunos que se llaman MAGA republicanos, y esos son los que Make America apoyan Great mucho Again. a Donald Trump. Y entonces ellos son así radicales, que apoyan a las personas que atacaron la capital, ¿te imaginas? Sí, claro. Y quieren ir a visitarlos en la cárcel. Entonces se oponen a todo, como te digo, que es para el bienestar de la ciudadanía de los Estados Unidos. Y si Donald Trump, que no creo, porque ahora
parece que lo van a demandar o acusar formalmente en varios casos, pero si entrara esta persona a la presidencia, entonces vamos a tener muchos problemas, no nomás aquí en los Estados Unidos, pero en muchos lugares del mundo, porque hay personas que, por ejemplo, siguen el ejemplo de Donald Trump, que si pierden una elección, entonces, hubo fraude. Y esa es la táctica que están utilizando muchos de los republicanos acá. Entonces, estuviera bueno que no vayan votando por estas personas, porque la única cosa que hacen es, por ejemplo, tratar de dañar fuertemente la democracia en los Estados Unidos. Le aprecio mucho que nos haya regalado estos minutos Mike Vigil aquí en Contracara. Y bueno, pues vamos a seguir muy de cerca el tema. Le mando un abrazo, muy buenas noches allá en la Unión Americana. Un abrazo, Luis, y muchas gracias de nuevo. Al contrario, es Mike Vigil, el ex jefe de operaciones de la DEA en Latinoamérica, aquí en México. ¿Y usted qué opina al respecto de todo esto? Complicado el asunto. El presidente López Obrador ha señalado claritito que no se trata de terrorismo y también pues ha abierto ya este frente en contra de varios legisladores republicanos. Esto dijo López Obrador hace unos días, escuche. El 27 de febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe sobre terrorismo 2021, donde revisa las acciones de cooperación con diversos países en esa materia. En el caso de México indica que la colaboración para desarticular el terrorismo fue sólida. El informe subraya que no existe evidencia de que grupos terroristas se hayan establecido en México o estén colaborando con carteles de drogas. Concluye que hasta la fecha no se han confirmado casos de ataques hacia Estados Unidos perpetuados en México. Eso es el informe. Mire, en lo que son peras o son manzanas, hoy tenemos un grave problema por el tráfico de armas y por el tráfico de drogas. Creo que queda más que claro que si no podemos trabajarlo de manera conjunta, muy poco vamos a poder lograr. Mientras tanto, saludamos, aplaudimos, enhorabuena, viene una campaña antidrogas, se va a mover en México, va a estar llena de spots, de tele, de radio, en internet. ¡Qué bueno, qué bueno! Pero quizá eso no vaya a ser suficiente. Uno se pregunta, ¿por qué terminan drogados los chavos? ¿Por qué terminan buscando los muchachos la opción de la heroína o la marihuana o la cocaína? ¿No tendríamos que irnos un poco más hacia las causas, más allá de la campaña Dino a las drogas? En fin, ¿qué opina usted? Gracias por todos los mensajes, gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Contracara. Nos vemos muy pronto. Yo me llamo Luis Cárdenas. Bye.